necesidad de apropiarse de apropiarse de. Exactamente. Apropiarnos de la Biblia implica que la leamos, comenzamos por leerla, porque hay bendición en leer la palabra de Dios. Solo en leerla hay cuatro bendiciones prometidas. Si usted no la tiene, vaya a Deuteronomio, capítulo 17, por el versículo 19, 18, 20, por ahí están esas cuatro bendiciones prometidas a todo el que lee la palabra de Dios. Lo interesante es que no se queda ahí la enseñanza. Hay que leerla. Lo próximo, en mi orden, en mi taxonomía, en mi orden, yo tengo un orden para eso, que tiene el mío, no tiene que ser el suyo. Lo próximo de leerla, tras leerla y meditarla. Hay que poner en la mente y volver sobre lo leído. Y por supuesto, al meditarla hay conceptos, hay verdades, hay principios que hay que memorizarlo. Con los textos, memorizarlo. Una vez que leemos la palabra, que meditamos en ella y que eso puede cogernos todo el día, ¿eh? Lo de meditar no es quedarse sentado como hacemos leyendo. Leyendo podemos quedar 15, 20 minutos, pero meditarla puede tomarnos mucho más, depende de qué estemos hablando y de cuán asiduo nosotros, cuán sincero y serio seramos con la palabra. El tema es que la vamos a meditar y la vamos a memorizar en función de los principios en esos contenidos de esos textos particulares que nos interesen. Al leerla, meditarla, memorizarla, ya estamos expuestos. Si tenemos mayor necesidad, y siempre la tendremos, si somos serios estudiantes de la palabra, tendremos hambre. Nos dará hambre para estudiar la palabra. Hermanos míos, somos bienaventurados los que tenemos Biblia. Algo que debemos agradecerle a Lutero, le decía por eso ahorita que de la Reforma Protestante, Lutero dijo una verdad que la malentendimos mucho. La malentendimos en tanto que creímos que cuando Lutero dijo, denle la Biblia al pueblo, no, estaba diciendo que le diéramos, que le dieran el libro físico. No estaba refiriéndose a eso. Para entonces no era posible eso. Para entonces la imprenta que Gutenberg había comenzado a desarrollar era de tipo. Y hacer una copia de la Biblia, un tipo correspondía a una letra, ¿eh? Imagínense. Y eso, y cada uno de esos tipos que se hacían de plomo, yo recuerdo que tuve el privilegio de conocer eso de cerca, porque en mi generación, todavía en mi ciudad donde yo nací y crecí, se imprimía, cuando yo era un niño, había una imprenta, un lugar que se llamaba la imprenta, donde se imprimía y se hacían los periódicos. Y era de tipo, yo estoy hablando de la década de los 50, yo lo recuerdo muy bien. Y una noticia se componía, un telegrama, hombre, para ponerlo muy simple, de tipo letra por letra. Y entonces las letras formaban palabras y así, los espacios y todas esas cosas. Imagínense usted hace una Biblia lo que valía. Cuando Moisés dijo, perdón, cuando Lutero dijo, denle la Biblia al pueblo, no estaba diciendo que le regalaran versiones bíblicas como lo hemos entendido nosotros hoy en día. Estaba diciendo que la enseñaran, que nos apropiáramos de ella, que lo instruyéramos. Y ahí es donde viene la necesidad de la analogía de la fe y consecuentemente de este método, el método devocional. Lo bueno de este método. Lo bueno de este método consiste en que como tú tienes acceso directo a las escrituras por ti mismo, ahora ustedes que están en este curso han aprendido y van a aprender que el acceso a las escrituras es muy múltiple y muy rico, que no se trata solo de leerla y ya cumplí. Se trata exactamente de lo cotidiano, leerla, meditarla, memorizarla, estudiarla y por supuesto aquí está el asunto crítico, obedecerla, obedecerla. Mire qué tenemos. Tenemos el problema de este método que es muy bueno, pero resulta que como hemos malentendido el asunto y nosotros creemos que la palabra de Dios cumplimos cuando la leemos, entonces nos contentamos con tener una Biblia, no con aprovechar su contenido. Y parte de lo malo de este método es que demasiados creyentes han sido mal instruidos en tanto al uso y aprovechamiento de las escrituras. Y lo que hacemos es que creemos esto. De hecho, yo he acuñado una frase que me da pena y que me duele porque el comportamiento, y hablo de un comportamiento, es así. Yo he encontrado que los evangélicos, en sentido general, los creyentes de esta generación, creen que por leer una meditación de la palabra de Dios basada en un versículo, como si fuera un horóscopo, ya están bien con Dios, ya están protegidos, ya están listos para el día y se tiran a la calle porque yo hice mi devocional, dicen algunos. Mire, entremos por hablar del método devocional. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué consiste la devoción? Pues mire, es una palabra que ni siquiera está en la escritura. Esa palabra no está en la escritura, pero la hemos usado porque viene del mundo religioso y tiene su razón de ser. La devoción habla de ser religioso, de ser fervoroso,
de tener cierto sentido de adoración o veneración, habla de una cierta práctica religiosa, refiriéndose al acto de devoción, de hacer cosas, tiene que ver con inclinación, con amor, con fidelidad a algo o a alguien, en el sentido muy general, de donde el método devocional tiene que ver con esto. El término devoción como tal es un término teológico, evidentemente, que por no aparecer en las escrituras no implica que no sea útil. Lo que sí implica es que viene del mundo religioso, que no es un término teológico como, como el término Trinidad. El concepto Trinidad tampoco es un término escritural, es un término teológico. Las cosas implicadas en el asunto de la devoción, no crea que me he olvidado de hablarle de lo malo. Yo voy a dejar los aspectos negativos, se los voy a ir dejando en el camino respecto al método devocional que tiene que ver con el abuso. Le mencionaba ahorita de esos evangélicos que creen que han hecho su devocional porque leen un horóscopo o tienen un librito por ahí en el que ellos leen una meditación que escribió alguien y ya ellos se tiran a la calle y viven su vida que hicieron su devocional. Mire, eso no tiene que ver nada con la madre. Lo que Dios nos enseña en su palabra va por encima de eso. Ese comportamiento religioso es válido, pero ahí está uno de los elementos que le cuento nocivos respecto a la devoción. Por un momento veamos las implicaciones de lo que tiene que ver con la devoción en las escrituras, porque el término no aparece, pero las implicaciones sí. Por ejemplo, la búsqueda como de respuesta, una respuesta a Dios, una búsqueda cotidiana, eso habla de devoción. Tenemos un ejemplo de eso allá en el libro de Samuel, en capítulo 1, primera de Samuel. ¿Se acuerdan de Ana? Ana, la esposa del Cana, si mal no recuerdo, que tenía Penina como contrincante, que luchó mucho espiritualmente Ana por un hijo que quería. Ella era una mujer devota, así se dice en el lenguaje de las religiones, que hacía una vida devota porque ella iba y recurría a Dios. Por supuesto, hay mucho más términos, usted lo tiene ahí. Yo le sugiero que, como usted tiene el material, usted use la Biblia. Por razón de tiempo, nosotros no podemos ir por todos los textos como nos gustaría, pero usted que lo tiene, acuérdese que usted aprende en función de la ocupación suya. Aquí nadie le va a enseñar a usted, nosotros vamos a acompañarle y le guiamos, pero la tarea, usted aprende haciendo tarea por usted mismo. Acuérdese que aquí en la base de este programa está el principio no es pedagógico, en tanto que vamos a usar los pedagógicos que mi hermano Ney nos ayudaría muchísimo, usando los principios pedagógicos que usted ya no lo necesita, porque usted siendo un adulto pasó por ahí ya, y usted no es un paido, usted no es un niño, usted es un Andrés, usted es un hombre, un adulto. Entonces, para usted y para mí es andragógico el asunto. Es decir, que usted sí sabe, usted ha vivido, usted tiene experiencia, así que hágalo por usted mismo para que siga aprendiendo. Los versículos son muchísimos. Voy a encontrar eso en la vida de David. Por supuesto, si lee el libro de Job, Job era un hombre devoto a Dios, temeroso de Dios, se dice en la Biblia. Job era un hombre que si sus hijos, él sospechaba que podían haber pecado contra Dios, él hacía sacrificio para cuidar a su hijo y protegerlo. ¿Y qué decimos del Señor Jesucristo, nuestro Señor? Que se levantaba tempranísimo, Marcos capítulo 1, versículo 35. Jesús madrugaba y se iba temprano y se salía del medio. ¿Y se iba a dónde? Bueno, los discípulos que iban atrás lo encontraban allá de rodillas orando. Señor, mira que la gente te buscan. Y Jesús le voltaba el tema regularmente. Él no explicaba mucho lo que hacía en ese sentido porque la intimidad con Dios no se explica, se vive. Y es exactamente la esencia de la devoción a Dios. Intimidad con Él. Un encuentro con la palabra temprano, la palabra de Dios. Temprano para los que somos diurnos, usted ve. Hay gente que son nocturnas y opera mejor de noche. Pues sí, yo estoy casado por 50 y casi 51 años con una mujer que es un búho. Mi mujer funciona muy bien de noche. Ella y sus hijos que son nuestros hijos, salieron a su mamá. Yo no, yo soy diurno. La noche para mí es hacer las cosas que tengo que hacer y me noquea el sueño y a la cama. Por el día sí. El día de 6 a 6 yo soy un hombre que puedo hacer muchas cosas. En la noche ya voy comenzando, pero así es mi ciclo, es el mío. Usted puede ser diferente. Eso, adapte su vida devocional a eso, a su ciclo, a lo que usted sea. Usted no imite a fulano porque fulano hace. Hágalo como usted le funcione. Pero eso sí, estoy hablando de sacar tiempo para intimar con Dios. Un encuentro de oración. Eso así se define una vida devocional. El devocional es un lugar, un punto de referencia en el que usted saca un espacio para usted con su Dios.
Usted recuerda que Jesús nos enseñó a orar. Jesús nos enseñó a orar no solo de la palabra, nos enseñó con el modelo, porque usted va a enseñar a su iglesia a orar. Y es parte de la dificultad que tenemos hoy, que tenemos pastores que no son modelos de lo que predican. Hablan de orar, pero ellos no oran. Es una tragedia. Eso es parte, como hablaba ahorita con mi hermano Vladimir al principio aquí en Estados Unidos, que aquí en Estados Unidos se hizo un estudio acerca de qué tiempo se dedicaba a la oración los pastores y gente que predicaban. Y el resultado de eso fue un estudio a nivel nacional. 5 minutos al día oraban los pastores en ese tiempo cuando se hizo ese estudio. No sé cómo será ahora, pero yo supongo que estamos cargando la secuela de esa miseria aquí en Estados Unidos, que fue dejar a Dios y dedicar tan poco tiempo a Dios y tan mucho tiempo a nuestro cerebro, a nuestra sapiencia, que no es mala, hay que cultivarla, hay que conocer a Dios también desde lo que Dios nos ha provisto, pero no podemos hacerlo en nombre, dejando de orar y de hacer lo que tenemos que hacer, porque tenemos que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. La respuesta en amor prioritario al Señor tiene que ver con la vida devocional. Dios espera que nosotros le respondamos a Él en amor como Él nos ama a nosotros. Es lo que Dios espera. Por eso te ves que el gran mandamiento tiene que ver con eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Note que Dios apela a la fuente de la conciencia de amor que está en nosotros para amarle a Él. Y usted nota que hay una conjunción ilativa, hay que es una I, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, que debe tener expresión primero que todo cada día, que no haya un día, solo por una razón muy poderosa, debe llegar un día en el que usted no pase un tiempo en la presencia de Dios. Porque si usted hace eso, usted está, el otro día me puse yo a gritar. Usted sabe que ahora después de viejo me pongo muy, muy llorón. Y hablando con Alicia Dawson, me puse a llorar porque no pude contenerme la bendición que fue para mi vida, doña Marcelina Dawson y don Lorenzo, que me enseñaron a orar y a buscar a Dios temprano. El secreto, si usted me pregunta, Pastor Félix, ¿cuál es el secreto? Mi secreto, yo no tengo secreto. A mí me enseñaron al otro día, yo llegué el 15 de septiembre de 1971 al Instituto Bíblico. Y si mal no recuerdo, comenzando el IBQ, el 16 de la madrugada nos estaban tumbando la puerta. Madrugada, 5:30, 6 de la mañana. ¡Tum, tum, 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 tum! Y yo digo, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Yo no sé dónde estaba la primera noche que tuve, que amanecimos ahí. Y cuando, levántense, muchachos. Digo, ¿qué es esto? Cuando sacamos la cabeza, ¿qué hay que hacer devocional? Pues don Lorenzo Dawson y doña Marcelina Dawson nos pusieron en la cabeza a nosotros 7. Yo no sé de los demás, ni me pregunte por mis hermanos en la fe, por el pastor Víctor, mi hermano. Yo no sé, yo sé que a mí eso me marcó. Y que yo desde entonces hasta el día de hoy he encontrado un espacio por la gracia de Dios, siempre que ella haya podido, y puedo casi siempre, para estar con el Señor. Óigame, estar con el Señor no hay cosa más rica y más dulce y agradable. Estar con Él para gozar de Él, para abrirle tu corazón, para darle gracia, para pedirle por ti, por los tuyos, para sugerirle, Señor, ¿qué quiere que haga? ¿Dónde estoy? Oh, estoy hablando en condiciones muy normales, porque si tiene dificultad, mucho mejor todavía, porque echando tu carga sobre el Señor, esperando en Él y Él haciendo su voluntad. Por supuesto, una forma de asumir la vida espiritual provechosamente. Hay un texto muy interesante allí de 1 Corintios capítulo 7, donde el apóstol Pablo está hablando de la relación de pareja y hablando de los cristianos y su compromiso los unos con los otros desde el punto de vista del privilegio que tenemos del ejercicio de la sexualidad en el marco de nuestra condición de casados. Pablo dice que la única razón, la única, dice él, y Pablo que era entonces célibe, Pablo fue soltero posiblemente, no sabemos si fue toda su vida célibe, parece que no, porque él dice que él dio su voto cuando mataban a Esteban, y Esteban fue condenado por el Sanedrín, y para votar ahí había que ser casado. Ahí no se aceptaban célibes entre los judíos, cultura hebrea, en el Sanedrín. Eso parece ser una evidencia que Pablo fue casado por un tiempo, que enviudó, y entonces decidió, como Ana, ¿se acuerdan de Ana? Allá en Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38,
Ana del linaje de Femuel, de la tribu de Aser, que Ana fue casada por 7 años y luego se dedicó al Señor y tenía 84 años. Cuando Lucas, los datos que Lucas recibió, los datos que Lucas organizó, dice que pasó 84 años sirviendo al Señor ya como viuda. Bueno, esa Ana es un modelo, ¿eh? Yo prediqué de Ana hace poquísimo a las madres, hablándole de la inmensa bendición de hacer de la oración nuestra prioridad, nuestra virtud principal. Hermano, es la virtud principal. La virtud principal del ser cristiano es acercarse a Dios. Cuando Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, a mí me suena que Pedro está hablando de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero ni modo. El método de estudio bíblico devocional implica tomar un pasaje de las Escrituras, extenso o muy breve, leerlo con sentido de dejarle a usted el chance. A ver, con el sentido, un sentido de qué. ¿Qué cosas tenemos que hacer con los pasajes que nosotros leemos? A ver, segundo el método inductivo. A ver, ¿quién lo dice? 3 cosas tenemos que hacer. Y el resultado nos lleva a una cuarta. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, sí, mi hermano. Leerlo, interpretarlo, Exacto, explicarlo. exacto. Leerlo observándolo, ¿verdad? Por eso, mire, a veces creemos que hemos hecho nuestro devocional. Sí, mi hermano, bienvenido. Usted está ahí, dígalo a ver. El pastor Jesús quiere decir algo. Ah, Jesús, dígalo. Observar, interpretar, aplicar. Y un cuarto que usted ha mencionado que ahora Correlacional. correlaciona. El efecto de esos 3 es ponerlo en nuestra propia vida con lo que ya tenemos y sabemos. Se trata de formar una filosofía de vida cristiana. Esa parte correlación es muy importante. Gracias, mi hermano Jesús. Muchas gracias. Yo le decía, hermanos, que tiene que ver con esa realidad, leer observando. Mire, que a veces creemos que hemos hecho mi devocional porque leí el Salmo 19 y sigo para adelante con el 20, con el 21. Sí, es una forma de hacerla. Solo es una forma muy trivial y muy elemental. Yo le sugiero que usted aprenda a hacer eso que acaba de hermano Jesús señalarnos. Quédese en ese pasaje y dedíquele una semana, si usted quiere, ¿verdad? ¿Haciendo qué? Obsérvelo, obsérvelo. Y luego, cuando usted ya tiene, porque depende de qué estemos hablando, hay pasajes mucho más conocidos, menos conocidos, pero usted al observarlo, Dios le va a mostrar cosas. Entonces, por otros 3 días, si usted quiere, dedíquele a interpretar. Y tome nota, si usted quiere, tome nota, haga nota, escriba, que interprételo para usted, para usted. Y esa es la ventaja del método devocional que lo hace muy buen uso si nosotros hacemos buen uso de él, pero hace mucho daño si hacemos mucho mal uso. Y el mal uso es lo común. ¿En qué consiste el mal uso? El mal uso consiste en que leemos un pasaje y decimos de que, "Ay, mira, ese versículo me habla." Y lo cogemos y tratamos de conformar nuestro comportamiento a ese versículo, atrayendo ese versículo del pasaje a mi vida. Mire, eso es muy peligroso. Dice, ¿por qué es peligroso? Porque hay muchas cosas implicadas en por qué la Biblia dice eso. El tema es que la Biblia no puede aplicarse por lo que dice. Bueno, lo voy a dejar a ustedes ahora. Déjenme soltárselo a ustedes a ver cómo andan teológicamente. Si la Biblia no puede aplicarse por lo que se dice, entonces, ¿por qué puede aplicarse? ¿Por qué tiene que aplicarse? A ver, yo eso lo he dicho tantas veces. Yo eso lo he Dice, repetido tantas veces. La para Biblia no ustedes, puede entenderse, aplicarse por lo que dice, sino por lo que por lo que Enseña. enseña, hermano. enseña. Felicitaciones, hermano. Felicitaciones. Estamos despiertos. Qué bueno. Sí, hermano. Mira qué pasa. La Biblia dice muchas cosas, pero no todo lo que la Biblia dice lo enseña. Aunque sí enseña todo lo que dice y viceversa. Cuidadito. No puede entenderse la Biblia porque un pasaje dice. Un pasaje dice cosas como el que Judas fue y se ahorcó. Un pasaje dice, vete tú ya lo mismo. Y otro pasaje dice, lo que vaya a hacer a lo pronto. Imagínese usted que nosotros formemos la teología de lo que se ahorcan, porque hay que obedecer lo que la Biblia dice. No, señor. La Biblia enseña, y aquí está, sobre lo que dice, el peligro del mal uso de este método devocional es que leemos ignorando regularmente el contexto, ignorando las razones por las que ese pasaje
está escrito. Eso porque le digo que no es saludable leer una vez y seguir corriendo. Es saludable volver y volver y volver, porque es posible que la analogía de la fe, es el tema del que le estoy hablando, es el comparar una escritura con otra escritura. Usted va a recibir luz y debe estar listo a que el Espíritu Santo le interrumpa, a usted que le interrumpa, que el Espíritu le guíe a no seguir la ruta que usted iba, porque Él quiere enseñarle otra cosa. Y yo asumo que usted cree que el Espíritu Santo está ahí para iluminarle e instruirle. Eso lo creo. Sigo en Pastor, el texto. Pastor Félix, Sí, sí, mi hermana. eh, este método es muy comprometedor. Es Sí, un método muy personal sí. donde realmente debemos de leer cuidadosamente, como han dicho nuestros hermanos. Debemos de meditar sobre lo que significa ese pasaje o ese texto para poderlo aplicar y llevarlo a la vida práctica. Correcto, mi hermana Belki, Entonces, correctísimo. no solo es un aprender, estudiar por aprender o saber algo, es más bien el propósito es la obediencia a lo que nosotros leemos. Ahí, hermana, perfecto, Entonces, perfecto. Siga, siga, siga. eh, nosotros estudiamos la Biblia, pero la Biblia refleja un diagnóstico en nosotros. No es tanto el estudiarlo, es dejar que la Biblia me estudie a mí. Sería la palabra. Amén, amén. Amén, mi hermana, perfecto. Y por eso el salmista decía, escudriña, oh Dios, mi corazón y ve en mí si hay camino de perversidad. O sea, que el corazón es engañoso y nosotros muchas veces tendemos a engañarnos nosotros mismos, porque a Dios no lo puede engañar. Pero a la luz de la Biblia, cuando nos exponemos a ella, el Señor, a través de su Espíritu, nos va a revelar lo que realmente debemos de cambiar y ese cambio debe de reflejarse en nuestro diario vivir, en la comunidad, en nuestro sector, en fin. Es cuanto, pastor. No, hermana, ¿y cuánto? Y es mucho, hombre. Gracias, hermana Belki. Usted ve lo que yo le cuento, que Dios nos ha bendecido. Oiga, cómo nos ha bendecido. Gracias, mi hermana Belki. Agradezco mucho al Señor su participación y los principios que usted está diciendo, tal como usted lo está diciendo. Lo está diciendo mucho mejor que yo y es verdad. Tal como usted lo está diciendo, mi hermana. Tiene que ver con que nosotros nos expongamos y estemos dispuestos y disponibles. Porque un dato que manejamos respecto a este particular método es que tenemos una prisa. Mire, el vivir hoy en día, uno de los castigos más terribles de la posmodernidad es la prisa que ha impregnado a la vida. Jesús alertó sobre eso. Jesús dijo, por nada estéis afanosos. Y usted no puede tener una vida devocional a menos que usted aprenda a disciplinarse, a vivir un día a la vez y usar el tiempo que usted decida en función de su capacidad y condición para pasarlo, invertirlo con Dios. Si tenemos nosotros una grandísima necesidad hoy en día, es acercarnos a Dios, es aprender a gustar a Dios, es a invertir tiempo en Dios. Invertimos tanto tiempo en tantas cosas que son relativas, que son importantes. Sí, para todo el mundo es importante ver un juego de pelota, una pelea de boxeo, un juego de basquetbol. Es importante para nosotros todo es dedicar tiempo a los medios de comunicación de masa, ya sea al teléfono, ya sea a la computadora. Todos tenemos tiempo para eso. Oiga, en la prioridad de lo que somos, debemos tener tiempo primero para amar al Señor, que exige que le amemos con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. El método devocional debe ser un recurso más para el ejercicio de nuestra fe desde la mente, desde aprender a Dios y desde allí. Como usted ve en el párrafo que le decía, leerlo para meditarlo, para aplicarlo, tal como mi hermana Belki lo sugería, dejarlo nosotros, leernos a nosotros por la palabra y permitir que la palabra cumpla su función en nosotros. Dentro, aquí específicamente hay unas valoraciones del método devocional y unas limitaciones, ya muy formales. Permítame enunciárselo. Son tres valores que le voy a mencionar. El uno es que está ahí muy personalmente implicado. Eso es muy bueno. Solo que va a reflejar su condición espiritual. Si usted es un creyente muy elemental o muy inmaduro o muy niño en la fe, usted no va a tener mucho que buscar. Pero ustedes que están aquí y que tienen la gracia de oír y que han oído y que han aprendido ya de muchos otros maestros,
use los recursos que tiene. Yo le predico a mis hermanos y lo he predicado y lo sigo predicando como una verdad que a mí me ha sido muy útil. Esa verdad es tres cosas que nunca ahorro. Tres cosas que yo nunca ahorro. Yo no ahorro dinero, no ahorro pecado, ni ahorro verdades. No la ahorro. Yo no tengo mi cabeza llena de verdades. Mi cabeza está llena de mucho conocimiento, pero la verdad de mi vida yo la vivo. La aprendí y la aplico. El Señor me lo dijo hoy y mañana lo estoy haciendo si es que no puedo hacerlo antes. Si hay que hacer ajustes en mi vida, hay que confesar pecado, hay que cambiar la ruta, hay que decidir cosas, hay que decidirla. Pero hermano mío, mire, no ahorre dinero, porque el dinero suyo es un recurso en la mano de Dios para bendecirle a usted y bendecir a otro. Entonces, no ahorre dinero, excepto que usted tenga un proyecto que implique, necesito ahorrar para eso, evidentemente, porque Jesús enseñó la necesidad de ahorrar. Pero no ahorre dinero por ahorrar dinero porque usted quiere un par de millones porque le espera mucho dolor y angustia. Eso enseña a Dios. Dice Dios que lo que aman el dinero van a recibir, y yo tengo unos modelos, usted mismo El conoce. dinero es para usted. Perdón, dígalo. No, que retomé lo que usted estaba diciendo, el dinero para usted usarlo y ayudar a otro. Y entonces lo dije en voz alta, disculpe. No, bien dicho, hermano, no se preocupe, bien dicho. Sí, 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 el dinero usted lo usa para lo que usted necesita. Si hay que un proyecto que hay que ahorrar, pues se ahorra. Por ejemplo, algunos de nosotros no tenemos una costumbre muy buena que Pablo sugiere ahí a los hermanos corintios, cuando se hablaba de aquella gran ofrenda, que guardaran un poco para que luego no tuvieran que el domingo en la mañana, yo no tengo que llevar para la iglesia. Sí, guarde, no gaste todo lo que tiene. Siempre saque lo del Señor, que no tiene que ser el diezmo. Saque un poquito más del diezmo, un poco, digo, estoy diciendo a usted cosas que Jesús, que son elementales. Guarde un poquito y saque un poquito para ayudar a alguien. Tenga siempre un poquito para cuando alguien tiene necesidad, cargue un poquito de dinero para ayudar a un necesitado, quien sea, al que te pida, dale. Usted está para bendecir la vida de los demás. Pero si usted da lo que se lo gasta todo, por esa razón posiblemente usted entonces no tiene. Porque si usted no da, es Jesús el que dice, dad y se os dará, medida buena y remecida se os volverá a medir, porque con la medida con que tú mides se te volverá a medir. Eso es justicia. Si tú quieres tener, yo te voy a decir cómo se tiene en Dios. En Dios se tiene dando. Y yo soy uno que bendigo al Señor por la gracia de dar, porque yo no tengo nada por la gracia de Dios. Pero si me da la posibilidad, yo quiero tener para dar, y todo lo que Él me da, yo quiero darlo. Dice, ¿por qué? Porque yo no necesito nada. Yo lo doy todo, yo no tengo nada para poseerlo todo. Yo es cuestión de orar y esperar en Dios, porque eso es porque usted y yo estamos aquí. Solo que ese no es el tema. Vuelvo al tema. Implicación personal. Esa implicación tiene que ver con la respuesta de Dios. Dios y usted. El cuidado que debe tener usted es de aprovechar ese método para usted involucrarse en su vida, pero involucre su vida con una disposición. La disposición es cambiar. Usted tiene que hacer cambio por usted mismo. Los cambios potenciales que están registrados en 2 Corintios 5:17 no se hacen verdad a menos que usted lo haga verdad por la fe. Se lo explico. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pregunto, ¿es eso verdad? Sí, potencialmente es una verdad, porque todas las cosas, todas son hechas nuevas. Ahora, ¿es una verdad en tanto que la vivimos cada creyente? No, no. ¿Por qué no? Porque quien impregna el ritmo a la verificación y expresión de esos cambios es usted en la comunión del Espíritu Santo. Y el valor de una vida de oración, una vida de devoción implica que usted invierte tiempo. Yo le enseño a mis hermanos aquí en la iglesia donde todavía estoy en el equipo pastoral, y enseño una verdad tremenda que a mí me gusta muchísimo. No solo no es ahorrar verdades, y no solo es aplicarla a la vida, es que usted, en la medida que usted se acerca a Dios, a la medida que usted abre su corazón a Dios, la verdad de la novedad de su vida se va haciendo patente. Óigame, la salvación es un proceso. A la salvación se llega como niño y llegaremos a ser adultos espirituales en Cristo en el día de la redención del cuerpo. Entre tanto, usted está aquí para crecer espiritualmente, pero no va a crecer espiritualmente en la iglesia.
La iglesia no puede hacerle crecer espiritualmente a usted. Es el Espíritu Santo que le hace crecer. Por supuesto, los recursos de la iglesia es el lugar donde nosotros nos alineamos, si se quiere usar el lenguaje del ejército, donde nos ejercitamos, donde aprendemos. Pero donde se aplica eso es en casa. En casa. Y si usted no saca tiempo para usted cultivar su fe en casa, usted va a terminar siendo incrédulo. ¿Por qué? Porque nadie le va a enseñar esa fe a usted, excepto que usted. Porque oiga, ¿qué pasa? Hermano, es que Dios no cambia el método. El método de Dios sigue igual por toda su vida hasta que Jesús venga. ¿En qué sentido? ¿Cómo llegó usted a la fe? Mire, usted llegó a la fe porque Dios le reveló al Señor Jesucristo. Él se encargó de las circunstancias, de la manera, de la forma, pero fue Dios que le reveló al Señor Jesucristo. ¿Cómo se crece en Cristo? Se crece en Cristo siguiendo el mismo método. Dios no lo cambia. ¿Cuál es el método? Dios te revela su persona. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú le ames, por eso te ama. Pero ¿sabe cómo Dios te revela tu persona? Su persona, si tú te acercas a Él. Oye, el principio tan elemental que es. Lo dijo Santiago, que solía decir grandes verdades de forma muy elemental. Oye, cómo Santiago lo dice. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué es eso? Pues mire usted, acercarse implica llegar a tener un grado de intimidad con Dios, que Dios y tú andan juntos. Mire, eso tiene un modelo tremendo en Enoc. No sé si usted recuerda de Enoc. Génesis capítulo 5. Tan temprano como Génesis capítulo 5, hubo un hombre que dedicó 300 años a andar con Dios. Y llegó al extremo de una relación tan íntima. Lo de íntimo lo implicamos, ¿verdad? Por el contenido del texto, que Dios se lo llevó. ¿Y qué pasó con él? Dios se lo llevó. ¿Por qué Dios lo raptó? ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué Enón no murió? Enón no ha muerto todavía. Porque Dios se tuvo placer en el placer que no tenía por él. Así de simple. Y Dios quiere tener placer junto con usted en el placer que usted tiene con él. Porque Dios es bueno, Dios es excelente, Dios es la verdad pura, Dios es la bondad pura. Dios es la justicia en su mayor expresión. Y por su justicia, por esa bondad y esa verdad, estamos nosotros aquí. Esos valores tienen que ver con involucrarnos, evidentemente, con la vida misma y dispuesto a cambiar. Si tú no estás dispuesto a cambiar, entonces, bueno, tú lees la Biblia, que ese es un problema que queremos que otros cambien. No, que la iglesia, no vaya a la iglesia, hay predicaciones que te cambien, que no te van a cambiar, te va a cambiar el Espíritu Santo cuando en tu casa tú sacas tiempo para Él, por la palabra. Dice el apóstol Santiago, me encanta lo que Santiago, yo lo llamamos el apóstol por lo de escritor. Santiago escribe diciendo que nos miramos en el espejo de la libertad, de la perfecta ley. Si tú no te miras en el espejo de la perfecta ley, tú no vas a crecer espiritualmente nunca, porque eso no lo puede hacer nadie por ti. No hay pastor que te pueda hacer crecer espiritualmente a ti. Puede cooperar, puede ayudar, pero tú vas a crecer espiritualmente si tú te dedicas a crecer espiritualmente, oyendo a Dios y obedeciendo su palabra. Ese asunto particular, determinante a hacer la voluntad de Dios por arriba de todas las cosas. Por eso no ahorre. Tiene que aprender de Dios a hacer su voluntad. Las limitaciones que le contaba, que tiene limitaciones, las limitaciones pueden extenderse mucho. Mire, ese método, por supuesto, abriendo nosotros de métodos, sabemos que el método es solo una manera. Yo le he dicho a usted cómo yo lo hago y le he sugerido que usted debe hacerlo a la manera suya, como usted entienda, como usted le guste, como se ajuste a su condición. Su fuerte de este método está en la aplicación del texto a la vida, lo cual demanda una particular dependencia cotidiana del Espíritu Santo. Tras la humildad y la mansedumbre, oiga, depender del Espíritu Santo de Dios es una verdad que yo lamento mucho los evangélicos por razones de, por así decirlo, cultura religiosa, sobre todo los bíblicos cristianos. Los bíblicos cristianos que dan, nosotros somos una denominación muy especial, ¿saben? Yo bendigo al Señor por lo que somos. Nosotros somos la única denominación en República Dominicana intencionalmente interdenominacional. Mire qué cosa más linda. A mí me encanta eso. Nuestros padres en la fe, entiéndase, los misioneros y los primeros padres, los Silverio Martínez, Helio Rivera, Celito Cáceres y ellos, cuando soñaron en una alianza bíblica, no estaban pensando en una institución cuasi sectaria, una institución
que no se junta con nadie porque no son bíblicos. Eso no es de Dios. Eso es una porquería perdón la expresión porquería, pero de pensamiento pobre. Quiero decir, muy pobre. Porque los bíblicos cristianos somos la única denominación en la República Dominicana interdenominacional intencionalmente. Y esa es la mejor representación del reino de Dios que tú puedes imaginarte en el mundo. Ese es el reino de Dios. Interdenominacional, diverso, un cuerpo con diferentes partes. Y nosotros tenemos el privilegio de ser eso. Pero ¿qué resulta? Que nosotros, por no entender que somos lo que somos, nosotros creemos que no tenemos, y es cierto, nosotros los bíblicos cristianos nos toca a esta generación construir nuestra tradición de fe, construirnos, porque no tenemos una historia que como tienen otras denominaciones. La denominación es histórica, los bautistas, donde nosotros, parte de nosotros venimos de la fe bautista. Los reformados, los calvinistas, los presbiterianos, los bautistas, pero los anabaptistas, los menonitas, los metodistas, etcétera, 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 etcétera. Son denominaciones tradicionales que llegaron a la República Dominicana con su línea de pensamiento, con su forma de entender la palabra. Y por eso ellos reaccionan a cosas que a nosotros los bíblicos nos resultan extrañas, porque nosotros no somos hijos de una denominación que tenía una tradición teológica, de una tradición bíblica. Una tradición bíblica en tanto el mensaje del evangelio que nos fue legado. Nos toca a nosotros gozarnos en el Señor, en la gracia de quienes somos hoy. Todo eso para hablarle del Espíritu Santo. Los pentecostales, que son la denominación que más ha crecido en el mundo por los últimos 50 años, tienen una doctrina acerca del Espíritu Santo que sí, gracias al Señor por muchos de ellos, pero hay que cuidarse de algunos énfasis que nuestros hermanos pentecostales tienen, porque simplemente no son escriturales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con eso? Con eso haga lo que usted hace siempre que hay una predicación, o debe hacer que hay una predicación de quien sea. Examínelo todo y retenga lo bueno. Aquello que no se explique en la palabra de Dios, o que usted no entienda, le voy a decir cómo Dios resuelve su asunto. Vaya de rodillas, pregúntele al Señor, y toda vez que le toque encontrarse con un error, el maestro suyo, el maestro de los maestros, se lo decía en palabras del apóstol Juan, la unción que permanece en vosotros os ha enseñado, y así como la unción has enseñado, permaneced en él. La unción es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es tu maestro por excelencia. No puede ser ni el pastor Félix, ni tu pastor, ni nadie. Es el Espíritu Santo de Dios que está en tu corazón para ayudarte a ser como el Señor Jesucristo, para conducirte a ser como el Señor Jesucristo. En el tema nuestro, no le tenga miedo al Espíritu Santo de Dios, que no es una fuerza, es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad. No le tenga miedo, porque el Espíritu Santo nunca te va a conducir a un error. Siempre te va a guiar, siempre te va a enseñar, y te va a enseñar aquello por lo cual Él vino. La razón de la presencia del Espíritu Santo en ti es conducirte a ser como el Señor Jesucristo. Esa es su tarea. Jesús lo enseñó en Juan capítulo 16. Él tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y lo hará saber. El Espíritu Santo nunca te va a enseñar del Espíritu Santo. De hecho, yo le he regalado a algunos hermanos, yo llevé 20 copias de un libro ahí último que le regalé a algunos hermanos, creo, no estoy seguro, no recuerdo si le llegó uno a mi hermano de mesa, no, a mi hermano Pastor Jesús. Jesús, si no te llegó ese libro, háblame, para que hablemos de eso después. Es un libro que se llama Dinámica de Grupo. El pastor Andrés no me lo ha mandado. Híjole. Dile 3 cosas a ese, dile 3 cosas bien dichas. Ahí está el hijo yendo. Sí, que se lo diga. Es que Andrés ha hecho, voy a salir en defensa de él diciendo que ha hecho un gran trabajo. Ha hecho un gran trabajo con todo lo demás, pero no podemos exigirle mucho a Andrés porque él tiene demasiadas cosas juntas. Está exonerado por el momento. Pero lo que iba a decir es, ese libro que yo le regalé a algunos de ustedes es el mejor manual de neumatología que yo he conseguido en mi vida. Y no se está dedicando al Espíritu Santo, se está dedicando simplemente a la dinámica de grupo. Me encanta cómo el autor de ese libro presenta el tema neumatológico, el Espíritu Santo. Yo tengo muchos libros de neumatología del Espíritu Santo y había buscado mucho y buscando a alguien que me enseñara. No, lo que pasa es que el Espíritu Santo no se enseña desde el punto de vista teológico
como un concepto en caso de Jesús o un concepto en el caso del Padre, se echa desde el punto de vista pragmático, desde la praxis. El Espíritu se conoce por lo que hace, por lo que hace. El Espíritu Santo hace desde una espontaneidad soberana que le caracteriza, de hacerlo como Él quiere. Oiga, usted no se imagina lo que usted ha perdido, lo que usted pierde, si usted no ha aprendido a andar en el control del Espíritu Santo, que está en usted y que anhela celosamente controlarle a usted. Solo que de eso hablaremos después, porque el tiempo sigue avanzando. ¿Qué debemos hacer respecto al tema, al método teológico? Perdón, al método devocional. Emocional. La palabra de prudencia. ¿Alguien dijo algo? Hermana Lourdes. No, usted dijo teológico, yo dije devocional. Sí. El método devocional, sí. El método devocional, pues, nos invita a ser prudente. ¿Para qué? Para no pecar de falto de sabiduría, coger un salmo, un versículo de un salmo. Por ejemplo, imagínese que usted lea su devocional. Óigame, y lo que va a contarle en una mentira ha sucedido. Hay unos salmos imprecatorios por ahí. Imprecatorios quiere decir de maldición, de insulto. En la cultura de la ley era válido desear la muerte del prójimo, ¿sabe? El que te hacía a ti tenía que pagártela. Y la venganza estaba justificada en la cultura de la ley. En la gracia no. En la gracia no venguéis vosotros, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. En la cruz del Calvario encontró solución todo el problema del ser humano. Y el ser humano tiene que encontrar solución, el ser humano cristiano, en dejar que Dios sea Dios, su Dios. En este caso, haciendo un devocional, imagínense a alguien que se encuentra con el texto que dice, hijo de Babilonia, bienaventurado, dichoso el que extraye tus hijos contra la peña. ¿Qué le parece? Yo leí eso. Y está enojado con alguien y va a soltarle eso. Ese es el vecino mío. Mira, vecino. El cuidado y la prudencia tiene que ver con que nosotros debemos tomar los elementos del método inductivo que sabemos y que igualmente deben ser valorados, a pesar de los énfasis necesarios, ponerlo en la aplicación, llevarlo de la observación, la interpretación a la aplicación. Porque la adecuada observación va a ayudarnos a interpretar con sentido crítico. Porque usted no puede interpretar lo que usted tiene que comparar. Oiga, son 66 libros. Y usted puede comparar, en eso consiste la analogía de la fe, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice el apóstol Pablo. Y por supuesto, me encanta el texto de 2 Corintios que enseña, llevando cautivos los pensamientos a la obediencia del Señor Jesucristo. En ese sentido, se impone interpretar lo que se lee, hay que leer con sentido de observación. Se impone sostenernos dentro del marco de los límites que la palabra enseña. Cuidado con eso. No podemos nosotros interpretar todo lo que queremos como queremos, porque la mente suya no es la norma es el Espíritu Santo. Quien interpreta la palabra es el Espíritu Santo y Él le da la interpretación, lo guía a usted que se dedica a examinar la palabra. Y usted debe ser un examinador serio, muy serio. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos pensar y darle rienda suelta a nuestra mente. Al tiempo que llevamos cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo, debemos aprender a pensar solamente dentro de lo que está escrito. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, las cosas reveladas es donde debemos tenernos. Eso es la palabra de Dios. Lo que tenemos ahí, eso es lo revelado. No, que yo tuve un sueño. Mire, usted sueña lo que le dé su voluntad, pero no equivalga un sueño a la palabra de Dios. Nunca le equivalga. Dios puede hablar como le dé su voluntad. Él es Dios soberano. Pero de ahí a que usted equivale, que usted tenga cualquier otra forma de experiencia o situación que usted entienda, vaya a la palabra, doble la rodilla y pregúntele al autor de la palabra, que es el Espíritu Santo, Señor, ¿y esto? Y yo puedo darle testimonio de que es maravilloso. Yo me he encontrado estudiando la palabra con texto en lo que un autor dice una cosa, otro autor dice otra, otro autor dice otra, y yo he ido al Señor, Señor, ¿y esto? ¿Y qué es esto? ¿Y sabe qué ha pasado? El Señor me ha enseñado. Me ha enseñado, no, es esto. ¿Qué está escrito? O qué, mira el texto. Observa el texto, obsérvalo. Y ahí está lo que yo necesito saber. Pero no lo veía porque los autores que habían escrito de eso me lo estaban obstaculizando. Porque estaban hablando de ello y de su cosa y de su experiencia. Cuidadito, que usted tiene el privilegio inmenso de acercarse directamente a Dios. Dios no tiene mediador entre usted y Él. ¿Lo sabía? Entre usted y Dios no.
¿Por qué no? Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y eso está hablando de elementos soterológicos de la salvación. En el término neumatológico, en términos de vida espiritual, usted tiene la responsabilidad de enfrentarse con el Señor directamente, frente a frente, con su palabra, y el gozo, la gracia y el privilegio de gozar directamente del cuidado y la dirección del Espíritu Santo de Dios, que está en usted, llenándole siempre que no haya pecado en usted. Si no hay pecado en su vida, que usted es consciente que usted pecó, si su corazón no le reprende, o su espíritu le dice, mira fulano, su proceso de santificación se define ahí. Si tu corazón, tú nunca vas a apartarte del mal del que el Espíritu Santo no te hable por tu corazón. El Espíritu Santo es que te va a enseñar el proceso de santificación y te va a guiar a él. Perfeccionar la santidad es andar en el control del Espíritu. Yo sé que estoy hablando de cosas que suelen no hablarse porque, hermano, oiga bien, ponga mucha atención, que estas verdades no son cualquier verdad. El Espíritu Santo de Dios te va a conducir siempre a la verdad y te va a hablar de esas cosas que son únicas en tu caso, porque cada uno de nosotros somos únicos para Dios. Dios no tiene dos como nosotros, no tiene otro Félix Rodrigo, otro Vladimir, otro Bienvenido o Mesa, o una Virginia, una Sandra. No, tú eres único y a ti te va a enseñar la verdad y se te va a dar a conocer. Te decía hace un momento que el proceso de Dios es revelar. Dios se te reveló en Cristo y te trajo al Señor Jesucristo y Él no ha cambiado su método. Dios sigue revelándosete y quiere seguir revelándosete, pero no se te va a revelar en una visión como lo hacía con Pablo si no fuera necesario, o te va a revelar por la palabra escrita, que para eso está, pero tú tienes que dedicar tiempo a esa palabra para tú oír a Dios e enseñarte a tu corazón. El Espíritu Santo te va a guiar a eso y el método devocional cumple esa función específicamente, muy específicamente. Se impone que tú lleves un registro, en lo posible tú escribe, cómprate cuaderno, anota, si te sucede, si te funciona. No todos somos así, pero hay personas que les funciona llevar nota. Yo he hecho ese ejercicio por muchos años, a veces, otras veces lo abandono y hago otra cosa, porque la vida es dinámica. No hay una forma perfecta de hacer que Dios te va a guiar a hacer todo aquello que quiere que tú hagas, al mismo tiempo que va transformando tu carácter por su palabra, que va limpiando tu conciencia de obra muerta por la sangre de Jesús y te va haciendo ser la persona que Él quiere que tú seas. Eso lo va a hacer tú desde Dios en tu casa. Es el valor del método devocional aprovechado, adecuadamente aprovechado. Finalmente, hermanos míos, hablando de la demanda y las exigencias del método, implica y requiere disciplina, ya lo sabemos, por el Salmo, yo creo que déjeme leer este versículo aquí del Salmo 119. A propósito del Salmo 119, ahorita, antes de pedirnos, acuérdeme ponerle un link, o no sé cómo, bueno, lo voy a poner en la página el link. Es un seminario, esto es un comercial, es un seminario muy interesante que yo encontré en Colombia, que está en línea y que parece que son muy conservadores teológicamente y parece que están haciendo un gran trabajo. Y yo le voy a poner el link en la página. Si usted quiere, examínelo. Se llama Seminario Teológico Salmo 119. Interesante. El link se lo voy a poner ahí para que ustedes lo examinen. El Salmo 119, el versículo 164, casi terminando ese salmo, hablando de la necesaria disciplina, porque óigame, una cosa que va a suceder es que usted no podrá ser un discípulo de Jesús y al mismo tiempo ser una persona indisciplinada. Eso no puede ser así y no funciona así. Decía David, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Dice, David, ¿qué hacía? David tenía 7 devocionales al día, señores. Dice, ¿qué? Pues sí. Bueno, no estoy diciéndole que tenemos en David más allá de un modelo. Tenemos un modelo a imitar en muchas cosas buenas. Entre ellas, en ese corazón suyo, que encontraba satisfacción solo en Dios y en su palabra. Eso lo necesitamos imitar de David. No podemos imitar a David en todo, pero en eso podemos imitarle. Y debemos imitarle. Él tenía 7 oportunidades que él iba a la presencia de Dios. Que cómo lo hacía, yo no sé. Yo sé que era un estadista. Yo sé que era un juez. Yo sé que era un guerrero. Yo sé que era un padre que como padre fue lamentablemente fatal. Pero fue un modelo que Dios quiso usar para nosotros en lo bueno y en lo no bueno. Usted no menosprecie los errores de los demás, porque Dios lo puso en las escrituras para que usted no lo cometa. La forma más económica
de vivir esta vida es con la palabra de Dios de frente. Siempre Amén. que usted le dedique tiempo a la palabra, Dios le va a instruir en qué hacer y qué no hacer. Cómo evitar el dolor. Si usted es de los que no lee la Biblia, prepárese. Porque Dios diseñó la vida que solo hay tres maneras posibles de vivirla. Por imitar, por evitar o por confrontar. Anote eso que no se lo van a enseñar en la escuela. Se lo repito. Tres maneras posibles de vivir esta vida. Por imitar, por evitar y por confrontar. Mire, la palabra de Dios tiene estos dos asuntos a favor suyo. La posibilidad de que usted imite lo bueno, la posibilidad de que usted evite lo malo y por consecuentemente evite la confrontación en la vida. Si usted no lee, no estudia, no medita, no aprende, no se ocupa de la palabra, prepárese que usted es hijo de Dios, el Dios único y verdadero. Su Padre Dios le va a disciplinar y le va a enseñar a usted cuánto duele no obedecerle a Él. Porque si usted le obedece a Él, en la obediencia está el camino y el regocijo de crecer espiritualmente de la forma más económica posible. ¿Por qué? Porque usted va a aprender por el dolor ajeno. Eso es porque tenemos Biblia. Tenemos Biblia para que usted aprenda. ¿Qué le pasa a los codiciosos? Mire a Judas Iscariote. Aprenda de Judas. ¿Qué le pasa a los codiciosos? Mire, mire. Dice, ¿qué le pasa a los avaros? Oh, hay un señor allá, Nabal el de Carmel, el esposo de Abigail, que fue la primera esposa de David. Vaya por Nabal el de Carmel para que usted vea qué le pasa a los avaros. Y a los mentirosos, ¿qué le pasa? Oh, por ahí tiene Juan 8:44. Pregúntele al Señor qué le pasa a los mentirosos. Y a Israel en el tiempo de Jesús, de vuestro padre el diablo. Mire, la lista de dificultades en la Biblia no están ahí porque Dios le gusta contar el mal ajeno. No, están ahí porque Dios le gusta que usted sea santo. Y la santificación suya viene como consecuencia de la conciencia de que yo no puedo hacer eso porque tiene consecuencia y yo no quiero esa consecuencia, mejor me aparto. Ah, pues ese es el camino. Disciplina, sabiduría y funcionalidad. Dios nos ha dado en la Biblia la palabra, me gusta Pedro, me encanta Simón Pedro, es mi creyente favorito en la Biblia, Simón Pedro. Dice, ¿y Pablo? No, Pablo es el maestro favorito, Pedro es el creyente. Yo simpatizo mucho con Pedro porque eso es lo que yo soy también, me siento ser. Yo me defino como un creyente en Cristo y me encanta eso, me encanta, sobre todas las cosas. Y Pedro era un creyente. Pedro decía que nosotros no le hemos enseñado a ustedes la palabra de Dios, como contándole cuentos raros. Nosotros le enseñamos la palabra como habiendo visto con nuestros propios ojos, porque estábamos allí en ese lugar cuando oímos la majestad de las alturas que le dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y entonces Pedro, ya citándole palabra más literalmente, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Oiga, qué metáfora, ¿verdad que sí? ¿Quién no puede estar atento a una antorcha que alumbra un lugar oscuro? Hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación humana, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese es el mismo Espíritu Santo, el autor de las Escrituras, que está en su corazón y que anhela celosamente que usted le preste atención. Al Espíritu Santo, no al Espíritu Santo por el Espíritu Santo, al Espíritu Santo por la palabra escrita, al Espíritu Santo por la dirección a tu vida, al Espíritu Santo por el ministerio que te ha confiado y que te quiere confiar, al Espíritu Santo por la oportunidad de servirle al vecino, al prójimo, ayudar a alguien, porque Dios te va a dar la gracia de servir para que tú vivas tu fe. Si tú no vives tu fe, tú no vas a crecer, porque se crece sirviendo, dice el apóstol Pablo, el gran maestro, el maestro para mí, por excelencia, el maestro de la fe cristiana. Jesús es el plus ultra, pero Pablo es el maestro. Y Pablo nos enseña a que debemos entender esta verdad, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios da el crecimiento según la actividad propia de cada miembro. Usted oyó cómo que se crece espiritualmente. Se crece espiritualmente en función de lo que usted hace.
la actividad propia de cada miembro. Y esa actividad principal, modular, virtuosa, comienza con una vida devocional tomada en serio. Así que humildad y mansedumbre es el resultado de una vida que se disciplina, de una vida que usa la sabiduría, la bienaventuranza, aprovecha la gracia de querer conocer y hacer la voluntad de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante está lleno de esa verdad. Y una cosita más, paciencia y determinación. Yo le hablo como le hablo de la vida devocional y les cuento que para mí es una bendición inmensa. Oiga bien, yo tengo 54 años en la fe, 53 años en la fe. Y yo lucho todos los días por hacer mi devocional. Entonces, ¿cómo es eso? Ay, ¿qué le dijo a usted que la carne se regenera? Si alguien le dijo alguna vez que para usted, a usted va a ser fácil orar, va a ser fácil leer la palabra, va a ser fácil meditarla, va a ser fácil servirle a Dios, lo engañó. Es mentira. Porque nuestro Señor enseñó que estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y esas aflicciones del mundo están para acicatearnos, para empujarnos, para motivarnos, para conducirnos a buscar a Dios. Si usted no aprovecha esa circunstancia para orar y acercarse a Dios, entonces usted está perdiendo el tiempo. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y para eso necesitamos ejercitar la paciencia. A mí me gusta un texto que el autor de Hebreo escribió. Os es necesaria la paciencia. Hermano, es un proceso. Para mí es fácil, relativamente fácil. Para usted lo será en la medida que usted hace el buen hábito. Búsquese un lugar solo, solito para usted. Siéntese en ese lugar a la misma hora, todos los días, con su Biblia. Apague el teléfono, apague la televisión, aléjese de ruido. Póngase en la presencia de su Señor hoy, vuelve y repítalo mañana, repítalo pasado mañana, y a los 4 días usted tiene un hábito, le va a hacer falta eso, siga haciéndolo, que a medida que se acerca, usted va creciendo, su vida va siendo edificada. Jesús se la va a ir mostrando cada vez más. Usted va siendo cada vez mejor creyente, mejor ministro, mejor esposo, mejor padre, mejor vecino, mejor hermano, no porque usted lo va a hacer, porque es la consecuencia del vivir cerca de Dios. Alumbra, la luz de Dios nos alumbra y nos conduce. El resultado, espera el tiempo y por supuesto aprenda a depender de Dios por su palabra, porque aprender y aprovechar la consecuencia del sentido de ejercitarnos es la bendición. Dice el autor de Hebreo, lo que tienen el sentido ejercitado, esos son los que no necesitan lechita. Aquellos que no ejercitan el sentido, que no se dedican a la lectura, al estudio, a la meditación, a aplicar la palabra a su vida, a conocerla. Y usted tiene una ventaja inmensa. La ventaja es que usted ahora conoce un método que le lleva por muchos métodos y cualquier otro que usted quiera inventarse. El método es una manera, use una, la que más se aplique desde los fundamentos del método inductivo. Usted puede hacerlo como a usted le gusta, como usted lo disfruta, como el Señor le guíe, pero hágalo. Hágalo. Hermanos míos, me encanta la palabra que escribió el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, allá en la primera epístola, casi terminando, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Guardarlo es asunto nuestro, hermano. Dios nos guarda en la medida y tiempo en que nosotros nos guardamos. En este momento, si tenemos reacciones a esto, ponga la cara ahí y reaccionemos antes que terminemos. Reaccionemos a lo que hemos oído. Si hay algo que no ha quedado claro, yo espero que haya sido claro, pero si hay algo que no ha sido claro, aquí estamos todavía y podemos esforzarnos y nos esforzamos porque el Señor en su gracia permita que podamos, que quede claro, hermano, porque yo bendigo al Señor por la gracia de cada uno de ustedes que está ahí, cada uno de ustedes que está ahí haciendo lo que debe hacer. Yo soy uno que estoy orando y pido que oren, por favor, por los que no están ahí. En este curso se inscribieron 58 personas. Eso es lo normal, porque mucha gente viene por curiosidad. Otros en el camino encuentran que sí les gustaría, pero por circunstancias no pueden. Otros pueden y les gusta y están siguiendo también, aunque no están aquí presentes. Están siguiendo desde su casa, en el tiempo de ellos, en sus horarios. Y yo les sugiero que oremos. Acordémonos de todos los nombres que usted ve ahí y todos los que no están ahí, porque Dios sigue bendiciéndonos y la intención es que el Señor vuelva a nuestro corazón a su palabra, hermano.
que vuelva el Señor nuestro corazón a su palabra. Si usted tiene una reacción, algo que añadir, algo que discutámoslo ahora. Ponga la carita suya, que es precioso. Mire, usted es lindo, usted es precioso, no se esconda. Yo no sé por qué a usted no le gusta verse. Porque usted, ¿qué usted piensa de usted? Usted no lo ve yo que soy yo. Y si yo que soy bello y precioso me le presento a usted, déme el privilegio de verle su cara. Digo a ustedes que están cerca, ¿verdad? Porque mi hermano Jesús está lejos y los hermanos de la iglesia de Asua, que de hecho yo quiero felicitar a mi hermano Jesús y a mi hermano Bienvenido y a los hermanos de Asua, porque son un ejemplo. Son un ejemplo de iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios y que aprovechan la oportunidad que Dios le abre para crecer espiritualmente. Los felicito de corazón, hermanos. Y ojalá otras iglesias bíblicas entiendan que la tradición nada más sirve para algunas cosas, pero hay que dejar la tradición cuando otras cosas son muy importantes que la tradición, como lo que ustedes están haciendo. Felicitaciones de corazón, hermano. A ver, reaccionemos. Amén, pastor. Amén, amén. Pastor, Sí, mi hermano. dos cositas. Una, hay un autor que se llama David Matis, creo que es el nombre. Escribió un libro que se llama Hábitos de Gracia o Habits of Grace. No sé cuál es el título en español, pero sé que en ese libro él plantea un asunto que me ha servido mucho a mí. Primero porque lo he visto en mi esposa, lo he visto en mi esposa en la manera en que ella ha abordado esto en su propia vida espiritual. Pero segundo porque al considerarlo me ha servido a mí como un aliciente. O sea, muchas veces uno piensa que el ritmo de la vida es tal que no hay tiempo para muchas cosas y que Dios va a estar siempre desencantado con el poco tiempo que le damos. Pero en la medida en que nosotros vamos acercándonos más a Dios, de alguna forma ese poco tiempo se convierte en más tiempo y cada vez en más tiempo y cada vez en más tiempo y cada vez en más tiempo. Y el autor resalta el hecho de que la única manera de nosotros poder conseguir más gracia es justamente eso, estando más cerca, procurando estar más cerca del Señor. Y en verdad es así. En la medida en que nosotros vamos sacando tiempo para a tener ese espacio de devoción personal, de recordar que somos del Señor y a Él es que nos debemos, no al trabajo, ni siquiera a la familia, es primero a Él. En la medida en que sacamos tiempo para hacer eso, el tiempo se vuelve cada vez más fácil de manejar, se vuelve cada vez más un compromiso que tiene tanta importancia o más que cualquier otro compromiso y ya no resulta ser un problema que solamente tengo 15 minutos porque de repente encuentro 5 más y 10 más y 20 más y eso realmente ha sido para mí impactante y sigo trabajando en eso. Te felicito, hermano. Sí, sigue. Lo segundo, usted mencionaba hace un ratito los salmos imprecatorios. Levanté la mano en ese momento, o sea, levanté la mano en la Ay, aplicación. perdóname que no la vi. Sí, no se preocupe, fue en la aplicación y yo sé que a veces uno se pierde en esa notificación, pero si algo siempre ha llamado mi atención de eso y me ha servido en estos últimos años de mi vida, me ha servido muchísimo, es que aunque suenan ser tan desagradables, siguen siendo un clamor por justicia. Y nunca no es un simple clamor de venganza, porque en ninguno de ellos no he encontrado uno donde diga, Señor, dame las mejores armas para yo ir a matar a mi enemigo. Señor, yo voy a estrellar a los niños contra la peña. Señor, yo los voy a destruir. En ninguno. Siempre es, aunque es el más vivo ardor o dolor, el que se plantea en el Salmo en procura de una cierta justicia que es casi venganza, siempre se le deja a Dios. No soy yo que lo hago, siempre se le deja a Dios. Siempre es a Dios a quien se le está orando. Si Dios quiere estrellar los niños de ellos contra la peña porque entiende qué es lo que tiene que hacer, no lo hizo porque yo lo motivé, lo hizo porque era lo justo. Y eso siempre a mí me ha llamado la atención de esos salmos imprecatorios. Sí, tienes razón, hermano. Solo que dos cosas, me reaccionan en dos sentidos. Uno, el autor que tú mencionaste respecto a la vida devocional, seguro que ese hermano entiende muy bien el texto de Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia
para hallar gracia y misericordia para oportuno socorro. Eso Así está es. más claro, de ahí no canta un gallo. En Ujú. la medida que nosotros aprendemos a pasar tiempo en la presencia de Dios con Dios, Dios en su gracia va dispensando gracia. Al que tiene se le dará. Palabra de Jesús. Lo segundo, en el último aspecto que tú mencionabas, el tema de los salmos imprecatorios, el elemento que sobresale y que uno cita regularmente, el elemento vengativo, de la venganza que suena. Pero es verdad que ese salmo no tiene esa función. Hay que leer el contexto, los contextos. ¿Quién era Israel? ¿Dónde estaba Israel? ¿Qué estaba viviendo Israel? ¿A qué estaba expuesto Israel? Y es ese contexto de una violencia que para Israel era reprimida porque en un momento ellos tenían oportunidad de vengarse, pero cuando ellos decidieron dejar a Dios, Dios lo entregó y Ujú. ellos sufrieron. Y eran, me da mucho, creo que en el 36 o 136 él dice hijo de Babilonia, hablando de que colgábamos nuestras arpas en los sauces y los habitantes nos decían cántenos cántico de Sión. Eh, Y él decía, y decía el salmista, ¿cómo voy a cantar cántico de Sión en tierra de extranjeros? Que mejor mi alma, que se seque mi lengua en mi boca antes que yo. Bueno, hay que entender los contextos y exactamente estamos hablando del método devocional. Por no entender eso, nosotros podemos ver en esos salmos de maldición, ujú. pero en verdad están ahí para instruirnos y enseñarnos. Así es. Pero la enseñanza no siempre está a flor de piel, que es porque hay que dedicar tiempo a la palabra para meditarla, observarla, meditarla, memorizarla y estudiarla. Porque usted no ha terminado hasta que lo estudie. Usted estudiarla le conduce a obedecerla. Y bien, bien hiciste, hermano, y yo le sugiero esto. No crea, hay libros buenos y libros muy malos, pero yo aprendí del Quijote que no hay libro tan malo de que no se aprenda algo bueno. Usted devore, hágase un lector, lea, no solo lea la Biblia. No haga como un pobre pastor que una vez una pobre hermana vino buscando ayuda y me decía, no, es que mi pastor me prohíbe leer ningún otro libro que no sea la Biblia. Ese pastor tuyo tiene un problema. Mm. Porque, óigame, la verdad no le pertenece a nadie y Dios la distribuyó como Él quiere. Y cuando usted lee un autor que no es de cualquier otro autor que sea, ábrase la posibilidad de conocer siempre con este sentido de criticidad. No se crea todo lo que dice, pero sí examínelo todo y quédese con lo bueno. Quédese con lo bueno, porque Dios te va a guiar a libros y materiales que tú necesitas para seguir creciendo espiritualmente. Y es un camino mucho más corto. Es que te están dando ruedas para que la pongas a girar, no para que tú la inventes. Mm. Sí, porque el tema es que alguna gente se cree que teológicamente hablando ellos tienen que inventar la rueda. No, hombre, no. Lo que tienes que hacer es usar la crema del otro y bate tu propia mantequilla. Sí. Y para eso hay muchos autores y gracias a Dios, por eso Dios tiene tanta gente que le enseña tantas cosas. Yo te contaba al principio, hermano Vladimir, que yo admiro mucho a Francis Schaeffer. Ujú. Y la razón de mi admiración por el hermano Francis Schaeffer es exactamente por eso, que fue un americano auténticamente y teológicamente pragmático, que Ujú. no creía la cosa porque se teorizaba, porque había que hacerla. Y es así que se vive. Y yo bendigo al Señor por en ese caso la bendición de poder aprender de alguien que vivió y que se esforzó por modelarlo. Es el tema. ¿Alguien más reacciona? Pastor Jesús quiere reaccionar y después yo. Jesús, Sí. diga hermano, diga. Yo creo, pastor, que en este método devocional hay una sugerencia que al presentarnos ya paráfrasis, porque uno de los pasos de este método es que hagamos una paráfrasis del texto. Cuando ya acudimos a paráfrasis hecha, ahí hay peligro. Pregunto. Pregunta. Sí, ya lo pregunté, pastor. Oh, sí, 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 óyeme. Lo que no podemos ser es ingenuos. Nunca seamos ingenuos, seamos sabios, pidamos sabiduría siempre. La ingenuidad y la ignorancia no son cristianas. Eso no se han convertido nunca. Esos hermanos están fuera de la iglesia, así son hermanos. El ingenuo y el ignorante. Hermano Jesús, sí, lo que acabo de decir, hay que auxiliarse de todo aquello que Dios traiga a tu vida. Pero la que tú tienes que ser siempre, siempre muy escritural en quedarte donde Dios quiere que nos quedemos. Acuérdense que la palabra exige que seamos sobrios en todo, sobrio. La lectura de quien sea hay que leer con sentido de criticidad, el leer en el tiempo. Siempre hay que tener mucho cuidado cuando tú lees, a quién lee, porque se escribe en el tiempo.
muchas de las verdades que se escribieron en el siglo XVI tienen vigencia absoluta ahora en el siglo XXI. Dicen, ¿cómo? ¿Sí, que tienen? Sí, sí, la tienen, porque son verdades eternas. Pero no todo lo que se dijo en el siglo XVI funciona ahora, porque ellos tienen un entorno cultural diferente, porque la persona vivía con unos criterios diferentes, y entonces tú tienes que aprender. Puse, por ejemplo, el siglo XVI, quizás porque estoy leyendo a ese señor, a John Owen. El tema es que cualquier teólogo o escritor que maneje y se maneje en el marco de la palabra de Dios, digo el marco de la palabra de Dios, que es nuestro asunto, tú tienes que aprender a leerlo con sentido de criticidad para aprovecharlo, no para denigrarlo. Puede no estar de acuerdo con cosas, porque tú no eres nadie que piense absolutamente contigo 100%, pero sí tú tienes el privilegio de poder aprovechar y aplicar las verdades que el Espíritu te guíe. Porque como el Espíritu lo guió a él, te puede guiar a ti, aprender de él y hasta ampliar concepto, si fuera la voluntad de Dios, sobre cosas que tú crees que te sirven y te están sirviendo. Sí, hermano, hay que tener cuidado. En el tema de la paráfrasis, el asunto es que quien hace una paráfrasis la hace desde su mundo, desde su cosmovisión, es la palabra. Y tú debes hacer la tuya de la cosmovisión tuya, porque tú la entiendes de forma que nadie la entiende. Nadie entiende lo que tú lees como tú. Nadie. Y en esos sentidos me encanta, por eso me encanta mi Señor que nos hizo únicos y originales. Únicos y originales. ¿Alguien más? No me diga que van a quedar calladitos todo. El licenciado Zorrilla, ¿dónde está? Genaro, Está perdón. mudo, bienvenido. Dios te bendiga. Amén, hermano. Te oí dónde estás. Déjame verte, Ney, que me da eso de verte, hombre. ¿Eh? Déjame verte. En el patio. Yo quiero decir algo, hermano. Diga, hermano, bienvenido, diga. Cuando nosotros estábamos preparándonos hoy para esta conferencia, para este estudio, estuvimos hablando sobre la velocidad del tiempo. O sea, una hermana decía, guay, qué rápido vamos, ya estamos a 22 de mayo. Otro decía, bueno, ya hoy es jueves, qué rápido vamos. Realmente no son las cosas las que van rápido, somos nosotros. Y yo quiero quedarme con esta frase que escribí mientras te hablaba. Dice, mientras los otros métodos apuntan hacia cosas y personas externas, este método devocional apunta hacia nosotros. Exacto. Y quiero quedarme con este párrafo que escribí. Dice, este método nos exige dejar la prisa que llevamos y de lo que queremos hacer a prisa. Sí. Yo creo que es un momento para pensar en eso, porque realmente vamos demasiado rápido y no nos detenemos a pensar bien las cosas. Creo que el método nos está motivando, exigiéndonos que nos detengamos un poquito y llevemos menos prisa para que podamos entender realmente lo que Dios quiere con nosotros. Y la otra parte, no vamos a cambiar. Dios no nos va a cambiar, salvo que nosotros comencemos a hacer el cambio. Así es. Sí, hermano, 100% así. La realidad del crecimiento espiritual se verifica en función de la acción nuestra juntamente. Cuando decimos comunión, la palabra enseña que nosotros hemos sido llamados a la comunión con Jesucristo. Esa comunión es un involucramiento a partes iguales. La comunión es el mayor acto de justicia que tú puedes imaginarte en la relación con Dios. La comunión es andar juntos, es negociar juntos, es compartirlo todo. Es que tú pones tu parte, tú haces la tuya, yo hago la mía y la hacemos juntos. Eso es lo que el Espíritu Santo generó en la iglesia y que es una de las gracias que la iglesia tiene, la comunión. La comunión no es un acto de religión, la comunión es un comportamiento cotidiano de entre el que conoce a Dios y el Dios que se deja conocer. Y nos toca a nosotros aprovecharla. Pero para eso tenemos nosotros que dar nuestro paso, por eso somos nosotros lo que necesitamos. El énfasis está en nosotros, acercaos a Dios, dice Santiago. Dice el autor de Hebreo, porque el que a Dios se acerca, hermano mío, acerquémonos. Porque que si nosotros no hacemos nuestra parte, Dios decidió hacer lo imposible y lo hizo.
y nos dio el Espíritu Santo para hacer posible lo que para nosotros de otra manera sería imposible. Acuérdense la palabra de Jesús. Hablando de la salvación, Jesús enseñó, para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Hasta salvar a pecadores como nosotros, Dios lo hizo posible. Y el crecimiento en esta salvación está ahí. Jesús es el modelo y nosotros necesitamos movernos hacia allá. Pero no nos movemos a menos que nos involucremos. No nos movemos a menos que le enseñemos en las iglesias que no tienen que venir a la iglesia a adorar a Dios. Que Dios se adora en cada acto de nuestra vida. Adorar no es cantar. La adoración es parte del canto. La adoración, decía el hermano Billy Graham, la adoración comienza cuando la canción se acaba. Me gusta eso. Porque mucha gente cree que adorar es cantar, ¿verdad que sí? Y cantamos muchos signos preciosos. Y está bueno, hay que todo lo que nosotros hacemos como creyentes. Acuérdense que somos sacerdotes. Somos sacerdotes de Dios. Todos nosotros, todo lo nuestro es latrea. Latrea es el término de servicio sagrado. Todo lo que hacemos, todo, ya sea que comáis o que bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo en el nombre de Jesús y para gloria de Dios. Si tú cantas, si tú comes, a lo que tú haces, tú tienes que hacerlo para gloria de Dios. Todo lo que haces. Porque nosotros somos sacerdotes y reyes en Dios, en Cristo. Eso no es cuestión de, bueno, yo sé que la iglesia nosotros hacemos cada cosa y aprendemos cada cosa de la fe católica, sobre todo de la iglesia católica. Nosotros aprendemos más de los católicos que de los pentecostales, aunque los pentecostales tienen su bemoles ahí en lo que nos han enseñado. ¿Alguna otra reacción, hermano, antes que terminemos? ¿Hay alguna otra reacción? Y si no, nosotros casi terminamos. Al terminar le cuento que nos juntamos otra vez. Yo estaré este jueves voy a estar volando para Dominicana y el otro jueves tendremos clase estando yo en Dominicana. Yo no tuviera ningún problema de juntarme con los que quieran que nos juntemos en un lugar donde nos juntamos y tenemos una clase en vivo. Yo no tengo problema con eso. Si quieren, organícenlo y nos juntamos. Yo estaré en Dominicana ese jueves. Estaré en Dominicana hasta el 16 del mes de junio. Voy para estar en el pleno, de ese pleno extraordinario que la Alianza Bíblica está organizando y en la celebración de San Pedro, de la iglesia de los 80 años son, 80 y tantos años de la iglesia, el Vaticano de los bíblicos cristianos. 75. Ah, son 75. Wow. Pues ya yo iba rápido, tuve, Vladimir, yo iba rápido, yo estaba regalándole 5 o 9 años más. Sí, ahí me dieron el privilegio de predicarle y ahí estaré dándole una proclama crítica y necesaria, según yo he orado. Hermano mío, entonces nosotros nos quedamos pendientes para aquel jueves, que no es el que viene, vamos, por supuesto, asegúrese de leer el capítulo 4 del libro de MacArthur. Ese libro, si usted va adelante, no se preocupe, aváncelo, tiene que completarlo para que usted recuerde que la intención de que usted lea ese libro es conceptualizar la predicación expositiva. Voy a mandarle en un momento el link, lo voy a publicar aquí en el grupo de ese seminario, del seminario Salmo 119, para que ustedes examinen. Ellos están dando un curso de predicación expositiva en línea también, porque ese seminario es presencial y en línea. Yo no sé cuán profundo sea, porque no lo conozco en detalle, pero a cosas generales se ve muy interesante. Muy interesante. Usted examínelo y si le sirve, pues cosa suya. Ore al Señor, ¿verdad? Nosotros estamos en un proyecto así, pero nosotros vamos mucho más lento. Gracias al Señor, ya el abrevadero está entrando a la esfera de institución sin fines de lucro. Gracias al Señor, aquí. Y estamos sometiendo los papeles. Estamos orando y ayúdenos orando por un edificio que parece ser ese o cualquier otro. El Señor puso en el corazón del alcalde de esta ciudad regalarnos un edificio. Y estamos en eso. Tenemos uno visto, estamos viendo ese. Y si no es ese, pues oremos que sea el que Dios quiere, porque es un edificio para la iglesia, no es para nosotros, es para el ministerio. El Señor nos ha dado un equipo de hombres y mujeres excelente, hermano, excelente. Yo bendigo al Señor. Y voy a Dominicana, casualmente, porque allá tenemos que organizar una gestora también. Donde quiera que el abrevadero va a tener su propia organización nacional.
para cumplir la tarea en ese lugar, en ese contexto, en esa situación que es muy diferente. Cada cosa es diferente. Y a eso voy, en parte en Dominicana. Oren por mí, que estoy muy bendecido, gracias al Señor. Ya estoy inaugurando mi 74 y contentísimo, Dios, porque ya me quedan menos, me quedan 32 para los 105. Que el Señor me siga bendiciendo, que me siga ayudando. Oren por mis hijos, yo oro por los de ustedes. Eh, y nosotros, pues, oren por todos esos que están ahí, esos nombres que están ahí. Le quiero dar la gracia al Señor por cada uno de ustedes. Y voy a pedir al hermano Vladimir que él sea que nos dirija en oración para terminar por hoy. Si tuvieran cualquier cosa en la página, regularmente yo pongo cosas que sean muy importantes. Si hay cualquier cosa que usted quiere que sepamos, o llámeme o nos comunicamos. Sí. Vladi, quisiera verte en Dominicana, hermano, cuando yo vaya. Lo Sí, haremos, Dios, hombre, que pasemos un ratito juntos y hablemos un rato de las cosas buenas. lo haremos, Eh, Dios mediante. Dile al padre tuyo, Silverio, dile al padre tuyo que yo lo amo, que se deje de estar de peliculero. Ahora, mi hermano Vladimir. Buen Señor y Dios, te damos infinitas gracias por una vez más tomar de tu gracia y darnos más. Gracias, Señor, porque refrescar en esta noche el gran beneficio que hay en la vida de nosotros los creyentes, de no ser solamente conocedores y no querer, oh Dios, solamente también hacer, pero tomar, oh Dios, ese espacio para reflexionar, para meditar, para adorarte a ti al conocerte más. Ayúdanos, oh Señor, porque es fácil para nuestro corazón hacer ídolos. Para nosotros, oh Señor, es muy fácil idolatrar nuestros conceptos, nuestras ideas. Es muy fácil, Señor, que nuestra forma de ver la vida se convierta, oh Dios, en el norte y en lo que enseñemos y prediquemos. Ayúdanos, oh Señor, porque la manera de contrarrestar esto no es aprender la forma en que otro más lo hace, es aprender más de ti, es conocer. Amén. Ayúdanos entonces, Padre, a que nuestro compromiso sea antes que nada conocerte a ti, porque si no te conocemos a ti, ¿cómo podremos darte a conocer a otros? Sí, sí. Bendícenos, oh Señor, y guíanos en este tiempo en el que estaremos rumiando y meditando lo que hemos aprendido en esta noche. Bendice al pastor Félix, bendice, Señor, su vida todavía más. Mira su viaje a República Dominicana, tráele, oh Dios, con bien y permite que su tiempo aquí sea de bendición para todos. Permite también en tu gracia, Señor, que podamos encontrarnos, que podamos vernos y compartir para que juntos, oh Señor, podamos aprovechar el amor que has puesto entre nosotros. Bendícenos, Dios, y guárdanos. Muchas gracias por todo, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, mi hermano, y Te bendiciones bendiga a a todos y cada uno todos. de ustedes. Que el Señor les bendiga mucho. ¿Qué tenemos para la Bendiciones para próxima, todos. pastor? Perdón, Bendiciones, bendiciones. Para la próxima. Bendiciones para todos. ¿qué tenemos para la Gracias. próxima clase? ¿Cuál? Amén. Su clase. Yo lo voy a poner, tengo que examinar el material aquí y voy a ponerlo en la página. Está bien. No lo voy a poner hoy, pero lo voy a poner mañana o pasado, que es Está lo que bien. continúa. Solo que por eso les sugerí que vayan leyendo, sigan leyendo el libro del hermano MacArthur, que creo que Está están en el bien. capítulo 4 siguiendo el orden. Por lo demás, avance todo lo que usted quiera, Está porque bien. nosotros le vamos a alcanzar en los contenidos. Perfecto, Sí. perfecto. Tú no vas con la comisión, Félix, que va a ver a la esposa de Juan. Hombre, mira, hermano, yo quería ir, originalmente planifiqué, investigué y me preparé para ir, pero yo estaba pensando muy a la dominicana. Y los Ya. hermanos en Canadá tienen otro proceso. Y de hecho, lo ubicaron en un punto en el que yo no puedo ir porque estaré en Dominicana. Y era fácil ir de aquí a Canadá, pero ir de Dominicana a un evento para regresar de Canadá a Dominicana otra vez, porque estoy ahí en Dominicana por un evento, se Sí. me hace imposible. No, es la edad, te también entiendo la edad, perfectamente. señores. No podemos estar dando tanta vuelta. La ¿Cuál edad edad? no perdona. ¿Cuál edad? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando de viejo ahí? ¿Alguien, Bendiciones, Genaro. ¿Alguien se le ocurrió hablar de viejo? No se preocupe que no es para usted, Pastor Félix, no es para usted, no se Ah, preocupe. Gracias, mi hermana Belki, gracias. No, Bendiciones, y mis Belki, como hermanos. siempre, atacando los de la primera edad, porque ya se cree que está en la primera, ya está en la Yo soy segunda. una Ese que bebé, está yo hablando, soy oigan, una... oigan,
Ese Está que está bien. hablando ahí se cree un muchachito de 15 años y más viejo que yo, ¿eh? Oh, pero pregúntame, Ese y yo estudiamos pregúntame, juntos en la escuela y entre él tú y dice yo, ¿cuál y es que el yo le llevo mayor? yo cuántos Él años. la niega la Está edad, él bien, la niega. está Sí, bien. ese tiene Yo, complejo de Sí, también. muchachito, él. no, no, olvídese de eso, varón. Pero se Tranquilo, adelantó el quieto, otro día, callado. pastor, porque él dijo que él construyó en Chabón. Él Ajá, trabajó ahí como ingeniero, o sea que se adelantó, porque eso hace mucho que lo construyeron. ¿verdad que sí? No, no, estábamos hablando del anfiteatro, olvídese de eso, no que estamos Ah, eso hablando del mismo chabón, es, sí. en sentido Bendiciones, general. mi hermano. Ah, Bendiciones vamos a para hacer una todos. tertulia, Fuerte vamos a abrazo. hacer una tertulia cuando ustedes vengan. Lo Pues que sí. hay. Bye, Bendiciones, Genaro. hermano. Que te Diga, bendiga. Bendiciones, siervo. Pasen Igual. buenas todos. amén. Saliendo. Si mi fe ha de caer. Ay, señor, qué. Uf. Ay, Dios mío. Sí.